Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de Tipot Jochma. Mi nombre es Miriam Rosenwood y como siempre comienzo por agradecerles su presencia del otro lado. Sin ustedes el canal no tiene ningún sentido. Así que muchas gracias a todos por estar ahí y bienvenidas a todas las personas que se siguen sumando al canal. Hoy vamos a hablar de un tema, de un concepto, en realidad, que es un concepto que repetimos varias veces al día, todos los días. Y es la palabra Israel. Tenemos un país, Israel. Tenemos un pueblo, ¿sí? El pueblo judío que en muchos casos también se nos llama Israel como pueblo, como unidad. Y tenemos la bendición, el rezo central, que es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye, oh Israel, Dios es Dios nuestro, o nuestro Dios es uno. Oye Israel, nuestro Dios es uno. Hablamos de la unicidad de Dios. Entonces, quiero empezar por analizar el concepto de Israel. El concepto de Israel no es un lugar físico. El concepto de Israel tiene que ver con un nivel de conciencia, un nivel de conciencia particular. Es un nivel de conciencia que nos permite entender de qué se trata la unicidad de Dios. Porque si nosotros repetimos las palabras como loros, de manera automática, el rezo no tiene sentido. Pero cuando lo internalizamos y cuando entendemos de qué estamos hablando, entonces todo cambia. El concepto de Israel nos eleva o nos incluye en un nivel de conciencia tal que podemos entender de qué se trata la unicidad de Dios. Antes de que la creación exista como tal, todo era Dios. Es lo que llamamos el Ein Sof. Es un concepto muy complejo para captar con nuestra mente humana tan finita, tan chiquita. Pero en ese Ein Sof no existía la dualidad. Todo era. Y lo que en este mundo físico vivimos como dualidad, en ese mundo previo no existía como tal. Entonces, de ahí radica
la unicidad de Dios, en el sentido de que la no división, la no polaridad, la no dualidad, eso es Dios. Dios es uno. Y por eso el Antiguo Testamento, la Torá, empieza con la palabra Breishit, que se traduce con el comienzo. La palabra Breishit empieza con la letra Bet, que es la segunda letra del abecedario hebreo, y no por la Aleph, que es la que representa el uno, es la que representa a Dios. Cuando se crea el mundo, empieza la dualidad. Cuando se crea el mundo, empieza lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo, lo alto y lo bajo, lo gordo y lo flaco, etcétera, etcétera, arriba, abajo, adentro, afuera. Antes de eso, todas esas divisiones no existían. Entonces, cuando adquirimos el nivel de conciencia de Israel, podemos entender ese concepto de unicidad de Dios. Y es con estas palabras que me despido hasta nuestro próximo encuentro de Tipot Jochma.